Bueno, amigas y amigos, y vamos a comenzar en el Parlamento Nacional porque ha sido una jornada, de muchos números en el Parlamento ante la convocatoria por parte de Luis Lacalle Pou, desde la oposición del senador, al ministro de Economía, Danilo Astori, y el equipo económico. Juan Carlos Otormin está por allí. Juan Carlos, te damos las buenas noches y tus conclusiones de lo que aconteció por allí en esta jornada, donde se habló de desconfianza, de que Juan Pueblo paga las malas administraciones, de déficit fiscal. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, Aldo. Sí, efectivamente, un largo debate de más de 6 horas en el Senado, en régimen de comisión general. El ministro de Economía, la economía del país está en crecimiento a pesar de la situación general en la región, y también se debatió sobre el déficit público, que el ministro dijo que va a ser mejorado en el próximo presupuesto, pero no dio las cifras que le reclamó el senador Luis Lacalle Pou, entre otras cosas, porque lo hará cuando esté pronto el presupuesto en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, compareció en el Senado en régimen de comisión general convocado por el senador nacionalista Luis Lacalle para informar sobre la situación de la economía y las perspectivas de la política económica. Tenemos un déficit fiscal muy alto, en el entorno del 3.5%. superior al que teníamos a la salida de la crisis económica. Y lo peor es que este déficit no se debe a un mayor pago de intereses, todo lo contrario, porque el total pagado de intereses bajó alrededor de 2.5 puntos del PBI desde el 2004 a la fecha. Tampoco se debe a la inversión, ya que en este periodo la inversión aumentó 1 punto. Y si miramos la evolución de este último año, hasta se observó un leve descenso. El resultado primario del sector público, que no tiene en cuenta los intereses, se ha deteriorado fuertemente, de un 3,7% en el 2004 hasta los valores actuales, que están cercanos a cero o negativos, como es el cierre del 2014, en un menos 0,6%. La situación fiscal del país es manejable, y lo sigo sosteniendo. Y lo sigo sosteniendo precisamente porque 3,5 puntos de déficit fiscal, que es lo que tenemos hoy, 3,4 según la última medición, no es igual a 3 o 4 puntos del producto en el pasado. No tiene el mismo significado ni la misma potencialidad de influencia en la economía uruguaya que la actual, con la deuda neta que tenemos y con la holgura financiera que tiene el país. Uruguay construyó confianza. Y es por eso que hoy Uruguay tiene una larga proporción de deuda en moneda nacional. Solo pueden hacer esto, solo pueden desdolarizar su deuda los países en los que se confían. Presentó Home Inspire, la nueva fragancia masculina de Dr. Selvi. Bueno, Juan Carlos, y el senador Lacalle Pou trajo a la mesa el tema de las rebajas de tarifas. Sí, la mayor controversia que hubo entre Lacalle y el ministro Astori estuvo en la política tarifaria del Poder Ejecutivo y en requerir de los entes un mayor aporte al Tesoro. El debate fue con el ministro y también con el presidente del Banco Central. Se nos explica que no ha habido un ingreso extra por el concepto de la ridícula rebaja de combustibles. Yo me permito discrepar. Porque entre una baja de más del 40% del petróleo y una rebaja que oscila entre el 3% y el 6%, según el combustible que se trate, cuando se podría haber llegado a un 15%, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la paramétrica, el gobierno está haciendo una caja de casi 300 millones de dólares, señora presidenta. Y si se nos dice que se bajó o que se subió por debajo de la inflación, se podría no haber subido las tarifas públicas, señora presidenta. Una vez más, la mala administración, la fiesta, la paga Juan Pueblo. El tarifazo de enero consistió en rebajar los combustibles y subir la tarifa eléctrica por debajo de la inflación.
Si a eso le llamamos tarifazo, no sé qué adjetivo deberíamos ponerle a los tarifazos reales que hubo durante décadas en este país. En el caso de ANCAP, en que se rebajaron los combustibles, lo que se hizo en este caso fue sincerar la paramétrica en términos de incorporar impuestos de inversión que se habían realizado sobre todo en áreas de distribución de ANCAP, que no se habían incorporado antes, justamente para no subir los combustibles de manera excesiva cuando el petróleo estaba a 100 y 120 dólares el barril. Juan Carlos, Luis Lacalle Pou hizo también referencia al mismo equipo económico en estos últimos 10 años. Sí, sobre todo para negar el tema de la existencia de una herencia maldita. Dijo que en definitiva acá lo que se puede hablar es de una herencia dentro de un mismo gobierno que ha tenido el mismo equipo económico, las mismas personas en 10 años, lo cual fue respondido también por el ministro Astori. Van 10 años de los mismos sentados en los mismos sillones, o como mucho el juego de la silla, van rotando, pero son los mismos. Porque no se van del gobierno, quedan en la vuelta. Y salieron electos el último domingo de noviembre. No tuvieron tiempo, en casi 6 meses, con el equipo de profesionales que tiene, señor presidente. Entonces, la verdad que nos quedamos con un sabor amargo. Nos anticipa el ministro Astori de que va a tener los números. Más vale tarde que nunca, los esperaremos. Porque nosotros sí, desde el Partido Nacional, y quien habla, señor presidente, realmente queremos un país mejor, y eso se logra sí, solo sí, en todos los ámbitos, pero sobre todo en la actividad económica. Hay confianza y certidumbre, y hoy lamentablemente nos quedamos con un poco de las ganas. Aquí vendrá este equipo económico a presentar todos los números. Y este va a ser uno de los primeros y más importantes lugares donde lo vamos a hacer, me refiero al Parlamento en su conjunto. Y vamos a venir a comprometernos con esos números. Es cierto que hace 10 años que somos los mismos, pero eso ha sido por decisión soberana del pueblo uruguayo. Ha sido el pueblo uruguayo el que quiere que sigamos gobernando en Uruguay, y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Y por su parte el oficialismo ha acusado a la oposición de querer erosionar la confianza conquistada, Juan Carlos. Más allá del debate económico, en el debate político, el senador Luis Lacalle Pou centró el tema, y en eso hubo coincidencia con Astori, en que el debate debía ser sobre la certidumbre y la confianza en la política económica. Pero Michelini, sobre todo el senador Michelini, cuestionó el planteo de la oposición señalando que él mismo buscaba erosionar al gobierno y a su equipo económico. La reconstrucción del país ha implicado un esfuerzo inmenso donde el tema de la confianza que ha tenido el país y el equipo económico ha sido sustancial. Y una y otra vez la han querido a esa confianza erosionar. No porque el equipo económico no tenga problemas, claro que los tiene, cualquiera ser humano tiene problemas. El tema es que cada vez que quisimos erosionar o quisieron erosionar la confianza del equipo económico, erosionan la confianza del país. Nunca hay que ver, señor presidente, en el hecho de que se señale algo que puede corregirse, en que se está afectando la seguridad del país al clima de inversión. Me parece que es todo lo contrario. Los que creemos en una democracia y los inversores que creen en la seguridad jurídica y económica de un país justamente valoran que haya una oposición ejerciendo su control y señalando aquellos desvíos que puedan existir para que se corrijan. ¡Sorpresa! Están sorprendidos de la situación. Podríamos decir nosotros, si hubiéramos ganado, que estábamos sorprendidos, pero no los que estaban. No hablan entre ellos. Y el senador Michelini dice que nosotros estamos erosionando. ¡Nosotros erosionando! Si nosotros no estamos sorprendidos, si
Quien está sorprendido es el propio presidente de la República, ese que se sorprendió. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Bueno, Juan Carlos, y después de 6 horas de debate, como que quedamos como al principio, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, sí, las conclusiones naturalmente surgen de un debate que no buscaba tampoco, no era una interpelación, no se buscaba un pronunciamiento político, pero sí un conocimiento de la situación económica y una perspectiva de lo que serán los indicadores para los próximos 5 años de gobierno, y el ministro dijo que todavía esos datos no los tiene. La evaluación fue hecha tanto por el ministro Astori como por el senador Lacalle. Nos vamos con algunas preocupaciones, con algunas alarmas, con dudas que traíamos. Y lamentablemente, una vez más, el déficit generado a pesar de 10 años de bonanza, hay una eficiente recaudación y no hay una eficiente gestión de los recursos. Lo hemos dicho más de una vez, han aumentado los presupuestos en casi todos los ámbitos y basta ver los resultados en seguridad, basta ver los resultados en salud y en la propia educación para saber que no hay eficiencia en la gestión. Y al mismo tiempo este déficit, estos números en naranja, en rojo que tiene el gobierno, a mí me preocupa por lo que hoy escuchamos, y ahora leemos bien la versión taquigráfica, que se apela, como ya se ha hecho en el último tarifazo, y se pretende apelar a las tarifas públicas y a los combustibles como una forma, al fin y al cabo, de subsanar ineficiencias generadas por el propio gobierno. Hablando en criollo, es el bolsillo Juan Pueblo que paga la mala administración, la mala gestión de los gobiernos. Hemos construido fortalezas que le permiten a Uruguay pararse mejor frente a las dificultades. Por eso es un país que sigue creciendo y un país donde los impactos negativos de estos nuevos hechos han golpeado moderadamente, como por ejemplo en la inversión, en las exportaciones. Conocer todo esto es fundamental para elaborar un presupuesto y por eso, con la línea de reducir el resultado fiscal negativo que tenemos hoy, vamos a seguir avanzando desde este punto de vista, no solo en la afinación de los conceptos que importa tener en cuenta, sino además en precisamente la definición de las cifras concretas con las que vamos a proyectar ingresos, con las que vamos a proyectar gastos y al mismo tiempo el resultado fiscal correspondiente, lo cual nos va a ir conduciendo hacia el final de este proceso a definir lo que llamamos espacio fiscal. Bien, Juan Carlos, seguramente tienes algún apunte más por este momento. El tema de actualidad, que es la existencia de niños y adolescentes con hambre, estuvo presente también en esta convocatoria en régimen de comisión general, lo planteó el senador Luis Lacalle Pou y la respuesta del ministro fue admitirlo, pero dijo que hay que tener presente que en la situación actual, en los gobiernos del Frente Amplio se abatió la pobreza del 40 al 9% y la indigencia de 5% a medio punto por ciento. Juan Carlos, hasta luego, gracias. Presenta FUCAC. Acordate, en FUCAC pagás menos.